están? Un saludo nuevamente. Nos encontramos aquí para aprender lo que son componentes rectangulares de un vector. Vamos a ver. Ahora, como puede visualizar en esta presentación, yo estoy viendo dos tipos de vectores. El primero es acerca de lo que son componentes rectangulares en el plano cartesiano, es decir, dos dimensiones. El segundo, tenemos tres dimensiones, X, Y y Z. Entonces, ¿qué significado tienen las componentes rectangulares de un vector? Ya. Entonces dice, una vez que se tiene un vector en un sistema de coordenadas, se pueden calcular sus componentes. Al hablar de sistema de coordenadas, nosotros tenemos que recordar que sistemas de coordenadas tenemos coordenadas rectangulares, después polares, después geográficas. Entonces, basados en eso, la primera es coordenadas polares y la segunda coordenadas geográficas. ¿Por qué no enmarco las rectangulares? Porque si usted se dio cuenta el tema dice componentes rectangulares, entonces no es necesario volverlas a indicar. Ahora bien, en lo que es componentes polares estamos mirando, ¿sí?, que tengo aquí el vector A, 30 metros, 130 grados. Acá, debajo de esto yo he puesto la forma general que tiene el vector de forma polar. Entonces, 30 metros equivale al módulo y 130 grados al ángulo. Es lo único que significa esta parte. ¿Sí? Es el símbolo, digamos así, de lo que es un vector de forma polar. Un vector de forma geográfica ya lo habíamos visto, donde tengo A igual 30 metros norte, 30 grados este, ¿sí? Entonces, la forma es esta, ¿no? Conocemos que la forma es dado un módulo y una coordenada con, sea norte-oeste, norte-este, sur-oeste, sur-este. Puede ser incluso del este hacia el norte o del oeste hacia el sur. Si ya tiene estos puntos cardinales, por así decirlo, si ya tiene un punto cardinal, esto se convierte en una coordenada geográfica. Entendiendo esto, vamos a avanzar. Ahora dice, ¿cómo calcular las componentes rectangulares de un vector? Para realizar esto, hay que determinar estos componentes y se debe conocer las relaciones entre los triángulos rectángulos y las funciones trigonométricas. Es decir, hay que recordar algo que estudiábamos anteriormente, sí, acerca de lo que es el triángulo rectángulo, tal vez recordando un poco de Pitágoras, y las funciones trigonométricas que las voy a mencionar ahora. La primera función es la función seno. La siguiente función es la función coseno y la última que le voy a mencionar es la función tangente. Entonces, ¿qué me dice la función seno? Me dice cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora, ¿cómo explicar eso? Por eso dice, es en un triángulo rectángulo. Aquí está nuestro triángulo rectángulo. Seno, cateto opuesto. Mire, colóquese aquí justo en el ángulo. Entonces, por lo tanto, el cateto opuesto es este. ¿Sí? El cateto opuesto del ángulo alfa es este. Y la hipotenusa, por obvias razones, lo que estoy señalando en esta parte de aquí. Ahora, entonces me queda seno de alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa. Sigo, coseno. Aquí está el coseno, es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? Y termino tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí? Hay algunas personas que tal vez todavía tengan inquietud de cómo, pero yo siempre sugiero esto. Colocarse usted en ese triángulo, ¿sí? Haga como que usted está mirando este ángulo con respecto a este lado. Por lo tanto, si yo estoy mirando al frente, este lado del frente en el triángulo es mi cateto opuesto. Y
En la mayoría de los casos, el lado mayor es la hipotenusa. Por lo tanto, si yo estoy aquí y el ángulo también, este será el cateto adyacente. Forma de yo reconocer cuál es opuesto, cuál es el adyacente y cuál es la hipotenusa. ¿Sí? Como ya le dije, colóquese aquí y si está al frente, ese es el opuesto. Si aquí el lado es el más largo, el más grande, es la hipotenusa, y el que está junto a usted es el cateto adyacente. ¿Entendido eso? Vamos a avanzar porque esto me va a ayudar a entender cómo calcular las componentes rectangulares de un vector. Entonces, si yo miro el gráfico, ya están las componentes en ese gráfico. Mire, tengo Bx y By. Aquí está el vector B. Si yo hago lo siguiente, le hago un triángulo. Si está mirando, estamos aquí formando un triángulo. Al formarse este triángulo, ya voy a poder aplicar las funciones trigonométricas. ¿Qué más necesito añadir? Añado By y B. Sí, entonces, por lo tanto, ¿este qué vendría a ser? El opuesto. Este sería adyacente y esta sería la hipotenusa. Atentos con eso. Entonces, si yo uso la función seno del ángulo, dice cateto opuesto. Aquí está el ángulo, mire. ¿Dónde está el cateto opuesto? Acá. Entonces es By sobre B. Seno del ángulo, By sobre B. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a despejar, escuchará bien, vamos a despejar la letra By, estoy aquí, la componente en Y de aquí, de esta función seno. Por lo tanto, B que está dividiendo pasa a multiplicar. Pasó a multiplicar. Para darle orden a esto voy a colocar primero By. Entonces me va a quedar By es igual a B por el seno del ángulo. Ya tengo la primera componente en Y. Voy con la otra que me falta, que sería Bx. Continúo, entonces. Voy a usar la función coseno. Recordará, coseno se forma con cateto adyacente e hipotenusa. Aquí está el cateto adyacente y acá está la hipotenusa. Por lo tanto, voy a hacer lo mismo. Voy a despejar Bx de esta función coseno. Por lo tanto, B está dividiendo, pasa a multiplicar. ¿Sí? Yo le voy a dar un orden. Entonces, voy a colocar primero lo que es Bx es igual a B coseno del ángulo. Estas fórmulas que estamos viendo aquí nos va a servir para lo que es el cálculo del componentes de un vector. Entonces, vamos a ir rápidamente. Sí, vamos a salir un ratito de esto. Ahora, tengo componentes rectangulares del tema que estábamos viendo. El ejercicio número 1 dice, determine las componentes rectangulares del siguiente vector, siendo A igual a 12,5 metros, 60 grados. ¿Qué debo de hacer yo? Graficar. Este es el plano cartesiano y voy a graficar 12,5 metros. Lo voy a señalar con la siguiente línea. Listo. Entonces, aquí voy a, ya tengo los 12,5 metros. Y podemos decir que aquí están los 60. Ya, ¿qué más vamos a hacer? Como le decía, hay que formar el triángulo rectángulo. Por lo tanto, estos 12,5 que he graficado le voy a colocar un momento por aquí. Y vamos a dibujar el triángulo rectángulo, que estará de aquí hacia acá. ¿Sí? Entonces, como esto se llama A, las componentes tienen el mismo nombre del vector acompañadas de X o Y. Entonces, como aquí está el eje de la Y, aquí esta liñita que acabo de dibujar será la componente Y. Entonces, esto será A, Y.
componente en Y. Como aquí está el eje de las X, aquí estará la componente en X, A de X. Y estos 12.5 que acabé de enmarcar, ¿sí?, será A, la hipotenusa. Bien, entonces vamos a hacer el proceso para calcular las componentes X o Y. Entonces acabamos de ver que tengo dos componentes y para eso se utilizó las funciones seno y coseno. Voy con la primera componente, vamos en orden, vamos con AX y vamos a escribir la fórmula que acabamos de aprender. Entonces, AX es igual a por el coseno del ángulo, ¿sí? Esa es la fórmula, ¿no? Entonces acá escribo AX es igual y reemplazo 12.5, que es lo que vale A, por el coseno de ¿cuánto? 60 grados. Por lo tanto, AX, la componente en X, va a ser igual. Vamos a ir a la calculadora, digito 12.5 por el coseno de 60, cierro, es igual. Con esta tecla yo lo puedo convertir a decimales, me quedó 6.25. Por lo tanto, aquí es 6,25 metros, componente en X. Bien, hasta ahí. Sigo acá, vamos a calcular la componente para Y. Entonces, uso la otra fórmula donde dice AY A por el seno del ángulo. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a reemplazar ahora para encontrar el valor de la componente en Y, que será 12.5, esto por el seno de 60. AY es igual, va usted a su calculadora y ahora es 12.5 por el seno de 60. Es igual 10,82. Entonces acá será 10,82 metros. Es igual. En este caso nos salió para X 6.25. Entonces paréntesis 6,25, eso en X, punto y coma, 10,82 en Y. ¿Qué unidades tiene? Metros. ¿Sí? Y así hemos terminado esta parte de aquí acerca de componentes rectangulares.